Bien, hermanos, vamos a comenzar y quiero contarles que hoy vamos a retomar nuestro estudio, esta serie de estudios que habíamos venido siguiendo en la carta de Tesalonicenses y que habíamos dejado abandonada allí, creo que la tercera semana de febrero, la tercera semana de febrero, cuando Nicolás Salazar tuvo la oportunidad de debutar, ¿no es cierto?, predicando en un culto de adoración general. Él fue el último en tomar un tema, tomar un estudio, ¿no es cierto?, de esta serie que hemos llamado Expectantes en la Esperanza. Expectantes en la Esperanza. Sin embargo, creo que en este punto es bueno hacerse la pregunta, ¿cuál esperanza? ¿Qué es lo que usted espera? ¿En qué está expectante? ¿Qué está esperando, esperanzado? ¿Qué está expectante, esperanzado o esperando, esperanzado? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que usted está aguardando? Y creo que en ese sentido siempre es bueno recordar que el contexto de la carta, Primera de Tesalonicenses, y el tema central de la carta de Primera de Tesalonicenses es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que vimos juntos de que en toda la carta de Primera de Tesalonicenses, en cada uno de los capítulos de Primera de Tesalonicenses, hay textos que hacen mención o hacen referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Se acuerda capítulo 1, verso 10? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, ¿no es cierto? Y habla acerca, y este texto tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, verso 18 y 19, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Perdón, 19 y 20, eso era. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona, de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y ahí se reitera, ¿no?, el concepto de la segunda venida del Señor. En el capítulo 3, verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahí de nuevo, se da cuenta como en cada capítulo, hemos leído 3 versículos del primero, segundo y tercer capítulo, y en cada capítulo, lógicamente, se nos menciona, se nos habla acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lógicamente capítulo 4, ¿no es cierto?, desde el verso 13, todo el párrafo desde el verso 13 hasta el verso 18 habla acerca de la segunda venida. Pero puntualmente podemos decir, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿no es cierto? Y luego, por último, ya en el capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Bueno, no fue un temblor, por si acaso, ¿no? Si es que sintió un ruido extraño, no fue un temblor. Fue alguien que se golpeó ahí en una puerta. Todo el libro, toda la carta nos va a hablar de esta esperanza bendita que tenemos, de que recibiremos, o el Señor Jesús vendrá un día en las nubes, y nosotros, los que aún estemos vivos, podremos ir al encuentro de nuestro Salvador. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros, los que hayamos sobrevivido, ¿no es cierto?, podremos ir al encuentro de nuestro Salvador en las nubes, en lo que se llama en teología, lo que se conoce en teología como el rapto o el arrebatamiento, ¿no es cierto? Y ese es el tema central. Por lo tanto, lógicamente, este pasaje, ¿no es cierto?, por lo tanto, esta carta, puntualmente, nos habla de esto, de la segunda venida del Señor. Y nosotros, los que estamos, los hijos del Señor, que aún estamos vivos, ¿no es cierto?, estamos expectantes en la esperanza de esta segunda venida. Hasta acá hemos leído y hasta acá hemos estudiado los 3 primeros capítulos de la carta.
El primer capítulo donde Pablo y su equipo ministerial saludan a la iglesia y le recuerdan a la iglesia cómo todo inició. Cómo es que todo inició en el principio. Pero también cómo es que ellos como iglesia han venido a ser una iglesia ejemplar para las comunidades de la provincia que rodean la ciudad de Tesalónica. ¿Se acuerdan? Capítulo 1, verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y estas eran ciudades propias de una provincia, ¿no? Macedonia, Acaya, ciudades cercanas a Tesalónica. Ahora, ¿por qué habían venido a ser ejemplos los hermanos de Tesalónica? Bueno, porque a partir de ellos, verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, dice el apóstol Pablo, no tenemos necesidad de hablar nada. Luego en el capítulo 2, Pablo va a establecer la defensa de su ministerio. ¿Se acuerda que hablamos que una de las cosas que sufrió en su vida ministerial el apóstol Pablo fue el descrédito, la calumnia malintencionada de personas que iban detrás de él por los lugares donde él iba fundando iglesias, por los lugares donde él iba enseñando, iban detrás de él desacreditando su ministerio, diciendo: Pablo no hace todo lo que hace por una buena motivación, él está buscando ganancia, él está buscando dinero, él está buscando favores personales. Bueno, Pablo va a defender su ministerio, y esa defensa del ministerio él la va a hacer a partir de cosas que la iglesia conocía. Bueno, la iglesia conocía los sufrimientos de Pablo porque ellos mismos habían experimentado sufrimientos juntos con Pablo. Ellos conocían el carácter de Pablo, un carácter irreprensible, porque Pablo había sido ejemplar dentro de la iglesia. Habían conocido el propósito de Pablo al poder ministrar a la iglesia. Habían conocido el afecto de Pablo. Pablo le había tratado como un padre, le había tratado como una mujer, como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Pero también conocían la gratitud que Pablo tenía. Recuerde que Pablo elevaba oraciones de gratitud por esta iglesia continuamente. Y por último, ellos conocían cuál era ciertamente la esperanza y la gloria de Pablo ante la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esa esperanza y esa gloria del apóstol Pablo no era otra cosa sino el fruto que había tenido propiamente tal en los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Por último, capítulo 3. El apóstol Pablo va a hablar de cuál es el propósito de cada siervo del Señor respecto del grupo de personas sobre las cuales Dios le ha puesto. El hecho de que sigamos, muchos podrían decir, mire, estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de pandemia, existe prohibición de congregarnos, existe prohibición de reunión, por lo tanto estamos libres de enseñar, por lo tanto estamos libres de predicar, no vamos a hacer culto, no vamos a tener tiempo de oración, no. Mire, ministrese usted solo en casa. Ahora, ¿por qué? Probablemente, si usted tiene la oportunidad, no lo haga ahora para que no se salga del culto, pero si usted pudiese mirar en Facebook, probablemente en este mismo horario hay muchas iglesias, muchos pastores transmitiendo a sus iglesias, ministrando a sus iglesias, enseñando a sus iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, simplemente por lo que decía Pablo, ¿no? Lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 3, que la preocupación de todo siervo del Señor es que las congregaciones sobre las cuales ministramos puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan madurar en su fe, puedan fortalecerse también en su fe. Ese es el propósito, ese es el sentido. No estamos frente a un púlpito para mostrar cuán elocuentes somos, no estamos frente a un púlpito para que podamos ser reconocidos por cuánta, entre comillas, sabiduría tenemos, cuánto conocimiento de la palabra tenemos. No, estamos frente a un púlpito para predicar la palabra de Dios, porque estamos convencidos de algo. Es ella la que tiene el poder de convertir el alma, es ella la que tiene el poder de producir fe en nosotros, es ella, como dice el escritor del libro de los Hebreos, es ella la espada de doble filo, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de nosotros, para hablarnos, para enseñarnos, para
hacernos madurar, para confrontarnos aún con nuestro propio pecado, para cambiar. Por eso estamos acá, por eso estamos en este lugar. Y ese era el propósito del apóstol Pablo, ¿no? Y cuando estudiamos el capítulo 3, estudiamos y vimos cómo el apóstol Pablo hizo cosas concretas, ¿no es cierto?, para ello. ¿Cuáles fueron esas cosas concretas? Bueno, puntualmente, esas cosas concretas tienen que ver con el hecho de que él envió a alguien, a Timoteo, su amado hijo en la fe, para asegurarse de cuál era la salud espiritual de la iglesia de Tesalónica. Bueno, ese es un pequeño resumen de los 3 primeros capítulos, ¿no? Ya que hemos estado casi un mes y medio, un poquito más, sin estudiar, probablemente habíamos olvidado algunas cosas, era necesario refrescar. Hoy vamos a seguir con el capítulo 4, pero lo vamos a hacer a partir del verso 9 en adelante, ya que Nicolás magistralmente pudo avanzar los primeros 8 versículos. Gran desafío. Yo nunca puedo avanzar tantos versículos como Nicolás lo hizo ese día, ¿no es cierto? Pero sí déjeme mencionar algunas cosas que son interesantes de considerar en este capítulo. El capítulo 4, en un sentido, es el capítulo central de esta carta. ¿Por qué? Porque dijimos que el tema central de la carta era la segunda venida del Señor. Y será justamente en el capítulo 4, a partir del verso 13 y hasta el verso 18, que el apóstol Pablo nos va a detallar el orden de acontecimientos, cómo ha de ser este acontecimiento tan esperado por la iglesia, que es el rapto o el arrebatamiento. Él va a decir a partir del verso 13, ¿no es cierto?, en adelante, cómo es que las cosas van a suceder. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios va a decir una cosa interesante. Todas las cosas se deben hacer decentemente y en orden. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Porque Dios es un Dios de orden. Y lógicamente, en algún momento, cuando el Señor venga por su iglesia, que esperamos que sea muy pronto, ¿no? Ojalá fuese hoy día mismo, que el Señor venga por su iglesia, va a haber un orden. Y el apóstol Pablo lo expresa y lo describe muy bien en este texto, como también lo describe muy bien en 1 Corintios capítulo 15, desde el verso 51 al 57. Estos dos textos usted los debiese leer en paralelo para entender, para poder conocer cómo es que será el orden de acontecimientos cuando esto suceda, ¿no es cierto? Cuando esto suceda. Luego déjeme decirle esto, ¿no? Nosotros como iglesia aguardamos, anhelamos, esperamos, deseamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Espero que así sea, ¿no? Los que están aquí debieran haber dicho un fuerte amén, pero bueno, amén. No están acostumbrados a hacerlo, entonces, no, sí, lo dicen. Estamos esperando, aguardando, ¿no es cierto?, por la segunda venida del Señor Jesucristo en búsqueda de la iglesia. Pero usted se ha puesto a preguntar, se ha puesto a pensar alguna vez, se ha preguntado alguna vez, ¿qué es lo que espera el Señor Jesucristo en su segunda venida respecto a la iglesia? Es una interesante pregunta, ¿no? Porque nosotros esperamos por la segunda venida. Anhelamos por la segunda venida. ¿Qué espera el Señor Jesucristo de su iglesia en su segunda venida? ¿Cómo espera encontrar a su iglesia en su segunda venida? Recuerdo que cuando nosotros estábamos comenzando el estudio de esta carta, yo les dije en algún momento, les hice mención en algún momento a lo siguiente. Si supiese usted hoy que una persona importante, un personaje importante, viene a visitarle a su casa, ¿qué haría usted en su casa? ¿La ordenaría? ¿La limpiaría? ¿No es cierto? ¿Guardaría todo lo que hay que guardar? ¿Escondería todo lo que hay que esconder? ¿No es cierto? Pero tendría su casa, como se dice, de punta en blanco, ordenada, ¿no? ¿Por qué? Porque viene alguien importante. ¿Y si el Señor Jesucristo viniese hoy por su iglesia? Si el Señor Jesucristo viniese hoy por nosotros, que es su iglesia, ¿cómo esperaría? ¿O qué esperaría el Señor Jesucristo? Y creo que los primeros 12 versículos de este capítulo nos hablan claramente de aquello que el Señor Jesucristo espera de nosotros.
Lo primero tiene que ver con lo que nos enseñó Nicolás hace algunas semanas atrás. Versículo 1 al versículo 8. El Señor Jesucristo espera que su iglesia sea una iglesia pura. Una iglesia pura. Si usted se fija, el versículo clave en esta pequeña sección del 1 al 8 es el versículo 3. Pues la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego va a empezar a desarrollar una serie de conceptos, ¿no? Que cada hermano, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Déjeme decirle algo, hermano. Ese texto, en el contexto, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, no tiene que ver con fraudes financieros. No tiene que ver con eso. En este contexto tiene que ver que ningún hermano agravie ni engañe a su hermano en el ámbito de lo que se está hablando aquí, de las relaciones personales, familiares. Nadie debe ser engañado. En la iglesia ese pecado no debiese existir, aunque lamentablemente sabemos que a veces existe, ¿no? Sabemos que existe. Por lo tanto, la primera cosa que muy bien nos enseñó Nicolás, y no voy a desarrollar más porque él ya lo hizo, ¿no? La primera cosa es que cuando el Señor venga por su iglesia, Él espera encontrar una iglesia pura. Una iglesia pura. Hoy día pretendía enseñar, siguiendo el ejemplo de Nicolás, hasta el verso 12, pero me di cuenta que no voy a poder. Entonces vamos a enseñar solamente dos textos. Verso 8 y verso 9. Y mire, ahí aparece la segunda cosa que espera el Señor Jesucristo de su iglesia en su segunda venida. Mire lo que dice desde el verso 9 en adelante, 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar y después de esto ya vamos a empezar con el estudio de esta mañana. ¿Sí? Todo esto hasta ahora ha sido solo introducción, ¿no es cierto? Solo introducción. Ya una pequeña introducción. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, y le pedimos, Señor, que usted hable a nuestros corazones por medio de ella. Enséñanos, Señor, qué es lo que usted espera, qué es lo que usted aguarda de su iglesia en su venida. Gracias, amado Señor, por su palabra. Amén. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. El apóstol Pablo reconoce en la iglesia de Tesalónica una iglesia tierna, una iglesia amorosa. Y alguien podría decir, bueno, pastor, ¿acaso no todas las iglesias debiesen ser amorosas? Y lo cierto es que no todas las iglesias son amorosas. Recuerdo que antiguamente había un comentarista deportivo que siempre decía lo siguiente: los países tienen las autoridades que se merecen, y los países son el reflejo de la autoridad que tienen. Bueno, las iglesias son algo parecido. Las iglesias muchas veces son el vivo reflejo del pastor que tienen al frente. Y debo reconocer que no siempre todas las iglesias son amorosas. No siempre todas las iglesias son tiernas. Déjeme recordar solamente un ejemplo bíblico. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4.
Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Hay un reclamo del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso. En el reclamo del Señor Jesucristo le va a decir lo siguiente: pero tengo contra ti. ¿Qué cosa? Que has dejado tu primer amor. Y muchos van a interpretar este pasaje, muchos van a interpretar este texto como un abandono al amor de Dios. ¿No es cierto? Esta iglesia había abandonado su amor por el Señor, había abandonado su amor a Dios. Y creo que esta idea tiene cierta lógica, pero creo que no es lo correcto. Creo sinceramente que el abandono del amor de la iglesia de Éfeso tiene que ver con el abandono a las personas. Y usted me dirá: pastor, ¿de dónde saca esto? Bueno, desde el versículo 3. Desde el versículo 3 de de Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor dice en el versículo 3 que han trabajado arduamente por amor a su nombre sin desmayar. O sea, esta gente seguía haciendo cosas. La iglesia de Éfeso en el Apocalipsis seguía haciendo cosas, seguía sirviendo, ¿no es cierto?, al Señor. Y dice, por amor. Ahora, creo sinceramente que ellos habían abandonado el amor por las personas y se habían concentrado en el amor a los programas, a las actividades. Seguían haciendo cosas, seguían trabajando, pero habían dejado de servir. Déjeme decir que usted podrá trabajar, ¿no es cierto? Usted podrá hacer cosas por cumplir, usted podrá hacer cosas por aparentar, podrá hacer cosas para ser visto, pero usted jamás podrá servir sin amar, y particularmente sin amar a quienes sirve. ¿Hay iglesias que han abandonado el primer amor? Ciertamente. En la iglesia de Éfeso, en el Apocalipsis, en el relato bíblico, nos muestra esto. Y probablemente hoy por hoy hay iglesias que han dejado de ser tiernas y amorosas. Y tengo la convicción, tengo la plena seguridad y certeza que si hay una cualidad que el Señor Jesucristo espera de su iglesia en su segunda venida, es que la iglesia sea una iglesia amorosa, que ame a las personas, que ame a quienes sirve, no que ame los programas, no que ame las actividades, no que se desespere si no puede desarrollar un ministerio, un programa en particular. Esta pandemia nos ha obligado a clausurar una serie de programas, a dejar de hacer una serie de actividades. Pero lo que esta pandemia no ha logrado hacer en nuestras vidas congregacionales, ¿sabe qué es? Seguir amando a las personas. No nos ha obligado, no nos ha dejado, no nos ha llevado al punto de no querer tener comunión el uno con el otro. Ahora, hermano, déjeme decirle esto. Si usted está en ese punto, si usted no quiere tener comunión con sus hermanos, probablemente en usted hay un problema. Y es un problema que usted necesita resolver. Hoy día en la hora silenciosa, en esta mañana, en la hora silenciosa, leíamos el relato de cuando el apóstol Pedro negó a Jesucristo 3 veces antes de que cantase el gallo. Y a mí me llama la atención el último texto ahí en Mateo. Mire, vaya conmigo un momentito a Mateo. Déjeme compartirle un pensamiento de mi tiempo devocional esta mañana. Mateo capítulo 26, verso 75. 26:75 dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, mire lo que dice, lloró amargamente. ¿Saben qué me hizo pensar esa frase, lloró amargamente? En que Pedro había sido advertido de su pecado y no lo creyó. Pero cuando lo cometió, inmediatamente se arrepintió. Inmediatamente se arrepintió, se apartó, lloró amargamente. Y gloria a Dios por las oportunidades de un hombre que tiene un corazón
sinceramente arrepentido. Porque Pedro, a partir de ese momento, nunca más volvió a ser el mismo. Hermano, estoy seguro que el Señor Jesús espera de su iglesia una iglesia amorosa, tierna, comprometida, donde los unos y los otros nos ministramos por amor los unos a los otros. Pero si usted no quiere tener comunión con su iglesia, si usted no quiere tener comunión con el cuerpo de Cristo, examínese. Probablemente hay un pecado en su vida. Probablemente hay un problema en su vida que necesita ser resuelto con el Señor. Probablemente usted necesita, al igual que Pedro, apartarse afuera y llorar amargamente delante del Señor, confesando su pecado, para poder volver no solo a la comunión con el Señor, que es la cabeza del cuerpo, sino también volver a la comunión con todo el cuerpo, que es la iglesia. Fíjese que Hebreos capítulo 10, verso 24 y verso 25 enseñan una verdad interesante, muy linda. Ayer la compartíamos con los hombres en nuestro tiempo de estudio, ¿no? Cuando estudiamos los unos a los otros. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Sabe cuál es la idea de considerarse? Poner a otros frente, poner a otros por delante de mí. De yo postergarme para que otros sean primero. Esa es la idea de considerar. Que yo considero a otro como más que mí mismo. Más que mí mismo. Y fíjese, nosotros debemos considerar a los demás. Pero no solo debemos considerarle, sino que también debemos estimularle algo. Al amor. Al amor. Cada vez que nos juntamos como iglesia, cada vez que nos reunimos como iglesia, debemos estimularnos al amor. Y no solo al amor, dice el texto, también a las buenas obras. Recuerde lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Debo yo inventar algo que hacer para el Señor? No, el Señor ya lo inventó para mí. Yo simplemente debo cumplirlo. Y yo debo estimular a mi hermano al amor, pero también a las buenas obras. Porque las buenas obras, hermano, son consecuencia del amor que tenemos el uno por el otro. Verso 25 dice algo, ¿no? Fíjese qué interesante. Ya en el primer siglo de la iglesia existía este problema. No dejando de congregarnos. Ya en el primer siglo de la iglesia habían hermanos que no querían reunirse en la iglesia, que no querían tener comunión con sus hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Animándonos. La idea de exhortar siempre tiene que ver con esto, ¿no? Dijimos, exhortar no es solo andar con un palo pegándole palo en la cabeza a la gente, no. Exhortar es animar, alentar, ayudar, aconsejar, exhortándonos. Y tanto más, fíjese qué interesante cómo termina este texto, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Debemos considerarnos, debemos estimularnos, debemos congregarnos, pero también debemos exhortarnos. Como les decía, Pablo reconoce en la iglesia de Tesalónica una iglesia amorosa, una iglesia que amaba. Ellos habían aprendido a amar del Señor. Fíjense lo que dice el verso 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Yo no podría decir, pastor, pero ¿cómo? ¿Cuándo aprendieron ellos del Señor? Si ellos no fueron ministrados por el Señor Jesucristo, ellos no escucharon las enseñanzas directas del Señor Jesucristo, ¿cómo es entonces que ellos fueron enseñados por el Señor acerca del amor? Bueno, recuerde por favor algunas cosas. La noche previa a su detención, el Señor Jesús dejó un mandato a sus discípulos, ¿no? Un mandato nuevo a sus discípulos más cercanos. Juan capítulo 13, verso 34 dice: un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan capítulo 15, verso 12, en el mismo contexto de la noche previa a su detención, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ahora déjeme decirle esto. Este es el mandamiento que el Señor Jesús deja a sus discípulos más cercanos, ¿no? Y van a ser justamente estos discípulos más cercanos los que van a asumir el desafío de ser los apóstoles del Señor.
Y la iglesia del primer siglo va a crecer fundamentada sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles. Sin duda que esta iglesia aprendió este nuevo mandato, aprendió este nuevo mandamiento de que debíamos amarnos los unos a los otros. Pero déjeme decirle algo, el mandato en sí no basta para generar o formar en nosotros una convicción. ¿Se acuerda lo que nos compartía el hermano Alan este jueves, recién pasado, ¿no? ¿Qué es una convicción? Una convicción es una verdad que modifica una conducta. Eso fue lo que nos dijo, bien resumidamente, ¿no?, el hermano Alan el día jueves. Una convicción es una verdad que modifica una conducta. Y el Señor, que nos conoce mejor que nadie por cuanto Él nos creó, sabe perfectamente que el mandato en sí mismo no genera una convicción en nosotros. Nosotros no nos vamos a amar los unos a los otros simplemente porque Él nos manda a amarnos. Si fuese así sería fácil. Todos entonces en la iglesia nos amaríamos. Pero la realidad es que no es así. No todos nos amamos. Siempre va a haber alguien que va a intentar estar al margen del cuerpo. Al margen del cuerpo que es la iglesia. ¿No es cierto? Ahora, como el Señor sabe perfectamente que esto es así, ¿qué es lo que hace Él? Nos da su ayuda, ¿no? Nos da una ayuda. ¿Y cuál es esa ayuda? Romanos capítulo 5, verso 5. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Señor Jesús lo dice en Juan capítulo 15, Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Él va a decir que el Espíritu Santo nos va a enseñar sus palabras y también nos las va a recordar. Pero hace algo más el Espíritu Santo, según Romanos 5:5. Derrama en nuestros corazones, ¿sabe qué cosa? Del amor de Dios. ¿Es fácil amar como Dios ama? No. ¿Es natural para nosotros amar como Dios ama? No. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a hacerlo si no es fácil, si no es natural? Bueno, porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones en el momento mismo en que creímos en Él como nuestro Salvador y Dios. La iglesia en Tesalónica era una iglesia que amaba verdaderamente y lo había demostrado. ¿Cómo lo habían demostrado? De manera práctica. Mire lo que dice el verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. ¿Qué es lo que hacéis así? Bueno, lo que dice en el verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y ellos se amaban unos a otros entre la iglesia, pero también amaban a otras iglesias. Verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. ¿Se acuerda lo que dice en el capítulo 1, versos 7 y verso 10, no? Dice que de tal manera esta iglesia había sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también que en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo se evidenció el amor de los hermanos de Tesalónica o de los hermanos tesalonicenses por otros? En que ellos, conociendo una verdad absoluta que transforma vidas, la compartieron con quien lo necesitó. Y en este caso, la compartieron con las ciudades vecinas de la provincia donde estaba situada la iglesia de Tesalónica. Y fue de tal impacto este amor que sentía la iglesia de Tesalónica hacia la iglesia de Macedonia. Fue tal el impacto que el apóstol Pablo da testimonio del amor de los macedonios un tiempo después, cuando escribe la carta de 2 Corintios. Mire, vaya a 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Esta carta de 2 Corintios capítulo 8 nos habla de la ofrenda que Pablo levanta en las iglesias para los pobres de Jerusalén.
La iglesia de Jerusalén ha sido perseguida y está en una situación dificultosa. Hay muchos hermanos pobres en Jerusalén. Y Pablo levanta una ofrenda para esta gente, para esta iglesia. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8, verso 1 y verso 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Si usted conoce un poco el pasaje, usted sabrá que la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Profundamente pobre, dice el apóstol Pablo. Su profunda pobreza. Era gente muy necesitada, con una situación económica muy, pero muy precaria. Pero eso no fue impedimento alguno. No fue impedimento para que ellos quisiesen participar en la ofrenda para los pobres de Jerusalén. Ellos pasaron por una grande prueba de tribulación. Y en esa grande prueba de tribulación abundó su gozo. Y cuando su gozo abundó, su profunda pobreza no fue una excusa, sino que fue un aliciente para una generosidad rica y abundante. ¿Sabe por qué no? Porque ellos habían experimentado el amor de la iglesia de Tesalónica. Ya habían sido impactados. Recuerde, la iglesia de Tesalónica había venido a ser un ejemplo. Y la iglesia de Macedonia fue impactada por el ejemplo de la iglesia de Tesalónica. ¿Le hago una pregunta? ¿Usted impacta a alguien? ¿Por qué impacta? ¿Qué es lo que impacta de usted? ¿Que es mañoso? Se estaban riendo de mí antes de que empezara el culto, ¿no? Decían que yo era mañoso. Eso es mentira, pero bueno. ¿Por qué impacta a usted? ¿Impacta porque es amoroso? ¿Impacta porque usted dice que el gozo del Señor su fortaleza es, pero su cara demuestra lo contrario? ¿Por qué impacta? La iglesia de Tesalónica impactó a su comunidad, impactó a las ciudades vecinas. ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia amorosa. Y yo estoy convencido de esto, hermano, que el Señor en su segunda venida espera que nosotros como iglesia no solamente seamos una iglesia pura, sino que también seamos una iglesia amorosa. Amorosa. Que la gente que venga a estar con nosotros, a congregarse con nosotros, pueda reconocer en nosotros este aspecto. Una iglesia que ama y quiera quedarse con nosotros porque amamos y mostramos el amor de Cristo por las personas. El apóstol Juan, ya terminando, el apóstol Juan, también conocido como el discípulo amado o como el discípulo del amor, escribió en 1 Juan capítulo 4, desde el verso 7 en adelante, lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Déjeme decirle que si usted realmente conoce a Dios, si usted realmente conoce a Jesucristo como el Salvador de su vida, un sello distintivo suyo debiese ser el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se acuerda? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 11 de 1 Juan 4. Amados,
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como les decía, estoy convencido de que el Señor en su segunda venida no solo espera pureza de su iglesia, Él también anhela una iglesia que se caracteriza por su amor fraternal como el reflejo de su obediencia a su mandato de amarnos los unos a los otros, de la misma manera como Él nos amó a nosotros. Señor les bendiga. Y mi oración, hermanos, es que si el Señor hoy viene, nos encuentre como iglesia, como una iglesia pura, pero también como una iglesia que ama. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Sigue Leo ahora para ya terminar con nuestro culto esta mañana. Que estén bien.